muy complacidos en esta sesión de tener a Luis Carrizo, quien nació en la ciudad de Mercedes, a orillas del Río Negro, en Uruguay, en 1954. Actualmente reside en Montevideo. Él labora fundamentalmente en el CLAE, ¿sí? El Centro Latinoamericano de Economía Humana, vaya nombre maravilloso de una universidad fundada por allá de los 50 en una tradición humanista uruguaya muy especial y que se ha ido transformando en un centro de estudios superiores que es pues un marco de referencia en Uruguay, y en particular me quisiera referir a la labor de Luis en este proceso. Él, de sus obras, sus libros, sus textos, ha estado trabajando mucho desde el diálogo entre la universidad, entre el conocimiento, en particular de las ciencias sociales, y las políticas públicas. Y en este camino de apertura lo ha ido llevando, lo llevó hacia la reflexión interdisciplinaria, transdisciplinaria, y hacia la necesidad del diálogo de saberes y los procesos participativos y el reconocimiento de los tomadores, de las tomadoras y tomadores de decisiones, los académicos. Me gusta mucho cuando él habla del conocimiento y la vida cotidiana, desde los conocimientos cotidianos, participativos, de las personas, de la sociedad, y en esta tríada que él plantea como la necesidad de un conocimiento implicado, ¿no? De un conocimiento que se implica, que se entrama, que surge desde, no para, no por, sino desde la implicación. Así es que, bueno, en este camino que ha hecho Luis desde el sur, como siempre, desde las miradas del sur, pudiendo desde la perspectiva no descartar nada, sino tomar lo mejor de Europa también, de Norteamérica, pero sobre todo de nuestras tierras de Abya Yala. Es creo que la contribución de Luis. Así es que, Luis, bienvenido, y pues recibimos tu retroalimentación, tu visión de ecodiálogo también desde tus perspectivas y reflexiones del conocimiento, del hacer humano. Así es que te escuchamos, Luis. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. De verdad que es un placer estar acá acompañándolos. Es muy conmovedor saber que, a pesar de la distancia física, tenemos una distancia mínima en el afecto, tenemos una convergencia en el afecto que trasciende pantallas, y verdaderamente me siento en casa en el centro de Ecodiálogo, porque, bueno, han logrado concretar aspiraciones que seguramente con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, con mucha lucidez y con mucha energía colectiva, se ha constituido una referencia para toda la región, para América Latina toda, por su visión estratégica de la perspectiva más humanista del conocimiento. Y entonces, bueno, no puedo hacer otra cosa que agradecer profundamente a Enrique Vargas y a todo su equipo y al señor rector de la Universidad Veracruzana. Bueno, es realmente un honor estar acá invitado para compartir unas reflexiones en torno a estos maravillosos 15 años del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, que aspiramos a, entre todos, mantener vivo y relanzado permanentemente. Así que cuentan conmigo y con todos los míos, los nuestros, que estamos por acá en el sur, para trabajar de manera comprometida con el desarrollo y la proyección de esta perspectiva. Bueno, en fin, creo que la presentación de Enrique ha sido más que laudatoria. Me siento conmovido de
de que haya dicho en muy pocas palabras un recorrido que en efecto son más de 30 años de trabajo en estas lides y tratando de construir permanentemente una visión integrada del conocimiento, de la acción, allí la palabra diálogo, la palabra integración es capital. Y quisiera justamente compartir con ustedes algunas reflexiones a punto de partida de la convocatoria, de lo que conozco del centro, de lo que conozco de Enrique, de lo que conozco de su equipo y de todos sus participantes, aquellos que tienen funciones docentes más formales y aquellos que pasan por allí, y hay cosas que realmente me han conmovido escuchar. Yo ayer le comentaba a Enrique, mira, lo que pienso hacer mañana, por hoy, por la reunión nuestra, es identificar en la historia del centro de ecoalfabetización algunas ideas claves, algunas palabras claves, tratar de identificar y hacer un reservorio con esas palabras claves y dialogar con ellas, dialogar con estas palabras claves, con estas nociones, con estos conceptos que yo diría son los ladrillos, el barro de la construcción del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. Y quisiera dialogar con estas palabras clave. Entonces, en resumen, yo lo que quisiera hacer hoy, ahora con ustedes, es dialogar con las palabras claves del Centro de Diálogo de Saberes. Y quizá por allí también tengo alguna idea que proponer a futuro, porque es tan rico el glosario que tiene el centro, que no vería nada mal, al contrario, creo que sería muy estimulante, considerar, si no lo han hecho ya, por supuesto, la posibilidad de elaborar un glosario del Centro de Ecoalfabetización. Porque un glosario, miren, ayer en un breve video que el centro tiene de presentación institucional de 10 minutos, registré cerca de 30 ideas claves. 30, ¿eh? No es frecuente encontrar tanta riqueza conceptual y estética en un discurso de 10 minutos. Son ideas claves. Y les puedo leer: comunidad de aprendizaje, espiral autopoética, cocreación, economía solidaria, ecopedagogía, transdisciplinaridad y sustentabilidad como un sistema, creatividad social para la vida sostenible. O sea, y esto estoy dando 4 o 5 pistas de lo que identifiqué en ese entramado conceptual y estético de presentación del centro. Y me parece que estas ventanitas del edificio, todas juntas, hacen una fuente inagotable de desarrollo, de proyección, de autorreflexión, y es, yo diría, como si fuera una declaración epistémica, filosófica, ética, estética y ecoambiental. Cuidado, para ser fieles a estos conceptos, yo diría que uno no queda igual después de haber transitado por un video del Centro de Ecodiálogo. Y eso no es poca cosa. A mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho la literatura. Y una de mis preguntas, muchas veces, es que después de la conmoción que me genera alguna lectura
de alguna obra o alguna visualización de alguna película, después de la conmoción que me genera, me pregunto qué es lo que he cambiado, qué proceso de transformación ha pasado por mí, en qué sentido soy distinto antes o después de tener esta experiencia. Y un estudiante del Centro de Ecodiálogo decía, ahí en el video testimonial institucional, que una de las cosas que había aprendido en el centro era cómo, él decía, cómo pienso y por qué pienso lo que pienso. Eso es maravilloso. Generar ese aprendizaje en un joven, generar esa reflexión en un joven, yo diría que es una de las claves para que el mundo contemporáneo pueda alcanzar niveles nunca antes alcanzados, de desarrollo humano, de desarrollo ambiental, de desarrollo sostenible. ¿Cómo pienso? ¿Y por qué pienso lo que pienso? Esto lo decía un filósofo de origen griego, que luego se hizo psicoanalista, pero era economista, en realidad, Cornelius Castoriadis, que probablemente alguno de ustedes lo conozca, cuando hablaba de elucidación. Dice, ¿qué es elucidación? Elucidación es pensar lo que hago y a la vez saber lo que pienso. Y él conjugaba esas dos, digamos, obligaciones morales, si se quiere. Elucidar para mí, decía, es pensar lo que hago y saber lo que pienso. Y eso no siempre sucede, no siempre sucede. Este joven lo aprendió en el Centro de Ecodiálogo. Y quizás no sabe que estaba formulando, concretando, aplicando una visión filosófica a su quehacer. La visión filosófica que le daba este pensador griego a su tarea. Pero, y acá hay otra cosa, muchas veces pensamos que pensamos de determinada manera y en realidad nos estamos equivocando. En realidad estamos presas de ilusiones o errores. Es lo que otro pensador, gran maestro, y que pido una recordación para él, tan casi centenario y tan lúcido, Edgar Morin, es lo que Edgar Morin nos alerta acerca de las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión de nuestros paradigmas de conocimiento. Y uno tiene que estar muy alerta de cuáles son los factores que determinan la manera como tengo de interpretar la realidad. Y muchas veces es en base al prejuicio, es en base a las cegueras, es en base a la desinformación, es en base, y más hoy, la desinformación es un factor relevante para trampearnos una buena y adecuada interpretación del mundo. Entonces, Edgar nos dice, cuidado, tenemos que ser muy autorreflexivos y estar permanentemente viendo cuáles son los elementos que nos conducen a pensar determinadas cosas. Ustedes se acuerdan, seguramente conocen la fisiología, ahí Enrique me va a ayudar, la fisiología del punto ciego del ojo, ¿no? De la visión, no del ojo, de la visión. Es el punto ciego de la visión en donde nosotros en las órbitas tenemos un sector por donde se cuelan los nervios al globo ocular, donde no hay una receptividad
a los impulsos lumínicos y por lo tanto no hay imagen reconocida allí. Bien, pero esos puntos ciegos en ambas vistas solamente se identifican por medios experimentales. Si uno se tapa el ojo y hace unos ejercicios allí, en algún momento la imagen desaparece de su vista. Eso es lo que se llama el punto ciego. Bien, Heinz von Förster, otro filósofo, una maravilla que murió no hace mucho, decía, el conocimiento también padece de esta ceguera de segundo orden. El conocimiento también padece de esta ceguera de segundo orden. Muchas veces no vemos que no vemos. Muchas veces en el campo del conocimiento no vemos que no vemos. Nosotros regularmente en la vida cotidiana no nos preocupa, no sufrimos la ceguera de segundo orden, el punto ciego del... pero eso, bueno, está resuelto por la vía estereoscópica. Pero en el conocimiento no, tenemos que desdoblarnos para revisar en qué paradigmas nos estamos basando, cuáles son los pilares de nuestra comprensión, cuáles son los telescopios y los cristales con que estamos viendo la realidad. Eso en el campo científico en general es muy delicado, pero en el campo de las ciencias sociales y ciencias humanas es aún más delicado, porque estamos en un doble juego de sujeto-objeto, en donde la situación a investigar es parte del panorama humano y del panorama ambiental, y nosotros como instrumentos de interpretación y transformación de la realidad también tenemos que autoobservarnos mientras observamos el espectáculo, el paisaje que tenemos frente a nuestros ojos. Entonces allí hay algo que se entrena, uno no nace con eso, pero se entrena, y el Centro de Ecodiálogo seguramente pone énfasis en esa, digamos, distancia óptica en donde el observador de la realidad también debe ser objeto de su propia observación, en un segundo nivel, consigo mismo, mientras a la vez simultáneamente que mira, observa e interpreta la realidad. Entonces allí esta propuesta que no es mecanicista, esta propuesta que no es fragmentada, esta propuesta que es en realidad un bucle de aprendizaje permanente del Centro de Ecodiálogo, encuentra sus mayores desafíos. Encuentra los desafíos de la fragmentación, de la rutina, de las incertidumbres. Encuentra desafíos enormes cuando quiere comenzar a caminar en un sentido que parece más correcto, más integrado, más adecuado a la complejidad de la realidad. Y allí es donde aparece esta noción, querida noción, muchas veces utilizada de más o de menos, que es la transdisciplinariedad. Y allí es donde quisiera tener una segunda estación, digamos, de nuestro diálogo. Complejidad y transdisciplinaridad son un dueto que son las dos caras de una misma moneda. Siendo la complejidad ese sistema de tramas en conjunto que pueden resonar de manera inesperada y que tienen colores diversos, que efectivamente es la complejidad del mundo real, es la complejidad de casi cualquier asunto sobre el que tengamos que trabajar. Bueno, a esa complejidad no le vamos a entrar con una visión monocular, con una visión
disciplinaria solamente, con una visión ni siquiera interdisciplinaria, sino con una visión transdisciplinaria, en dos sentidos, en dos sentidos. Una transdisciplinaridad que tiene, yo diría, dos presentaciones, por decirlo. Una presentación es la que el famoso artículo 14 de la Carta de la Transdisciplinariedad, elaborado en el Congreso de la Transdisciplinariedad en Portugal en el año 2000, decía este artículo: la transdisciplinariedad cursa entre disciplinas, por supuesto, a través de las disciplinas, nutriéndose, y más allá de las disciplinas, integrando otros saberes que no están precisamente en los campos disciplinarios corrientes que conocemos frecuentemente. Y ahí la transdisciplinariedad nos obliga, nos exige, nos desafía, nos impone unos desafíos súper interesantes en términos de revisar nuestro instrumental institucional, cognitivo, comunitario, ético. Y allí aparece en el centro de Codiálogo esta idea del diálogo de saberes con las comunidades, la creatividad social para la vida sostenible, el generar procesos colectivos de apropiación del conocimiento, de gestión social de los conocimientos, de gestión participativa de los procesos, ¿no?, de desarrollo. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque en efecto la transdisciplinariedad como aproximación de acción es científica y no científica, es experta y empírica, es del saber disciplinario que aprendemos en las universidades y del saber comunitario que nos dan las comunidades. Los saberes ancestrales, los saberes populares, los saberes de, como decía alguien, ¿quién mejor que yo para hablar de mi vida? Nadie va a saber mejor que yo lo que yo vivo en la cotidianeidad. Y eso es cierto, pero no es suficiente tampoco, porque ese saber empírico tiene una puerta de ingreso al análisis transdisciplinario de la complejidad de la vida cotidiana. Muchas veces se requieren conocimientos sistematizados, científicos, disciplinarios, etc. Eso es otra de las buenas cosas que el Centro de Codiálogo nos propone. Dice, cuidado, la transdisciplinariedad no significa el barrer con los conocimientos disciplinarios, significa fortalecerlos, significa respaldarlos con mayor desarrollo, significa ofrecerles mejores oportunidades de profundización, analíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es gracias a esas fortalezas de las disciplinas que podremos tener una trama rica, disciplinaria, transdisciplinaria, inter y transdisciplinaria, integrando las disciplinas entre sí con las lógicas diversas que ellas tienen en ese diálogo de saberes, pero también incorporando las voces de la comunidad, las voces de la comunidad. Yo me encontré una vez en Venezuela, hace muchos años, con un querido amigo en el estado Falcón, en Chichiriviche. Estaba haciendo yo dando un curso de desarrollo local en el estado Falcón. Y me encuentro con un tipo entrañable, el Negro Puerta. El Negro Puerta era maravilloso. Era digno, era orgulloso de sí mismo. Le faltaban la mitad de los dientes, la ropa se le caía, pero era un tipo con un orgullo extraordinario. Y era, para mi gusto, uno de los mejores gestores culturales que he conocido. El Negro Puerta iba a su comunidad y
generaba, por ejemplo, la historia viva, el libro vivo, decía él. El libro vivo era que llamaba a 2 o 3 ancianos o ancianas del pueblo para que relatara la historia de ese pueblo, la historia de esa comunidad, que reflotara del olvido hitos que hacían a la identidad de esa comunidad. Y el negro Puerta me decía, nosotros necesitamos esa historia, los jóvenes más que nadie necesita esa historia, necesita visualizarse en ese espejo, saber que esa fuente estuvo, que esa fuente está y que hay que desarrollarla, que hay que nutrirla, que hay que resguardarla. Y esas cosas dichas en una noche en Chichiriviche, a mí me conmovían, porque el negro sabía, negro Puerta, sabía que estaba defendiendo no solamente lo ancestral, sino más bien el futuro de una comunidad, de su comunidad. Era Coro, el pueblo se llamaba Coro. Imaginen, un pueblo Coro, como es un colectivo, es una maravilla de nombre para un pueblo, ¿verdad? Es una cuestión coral en donde hay alguien que toma la bandera de... Entonces, si uno va allí desde vestido de científico, vestido de académico, vestido de universitario, vestido de doctor, no va a escuchar nada de lo que el negro Puerta le diga. Es más, no sé si el negro Puerta le va a decir algo. Y para mí eso fue una lección de vida que también hemos visto en muchas experiencias a nivel local, a nivel comunitario, trabajando con ladrilleros en las orillas de los ríos, trabajando, bueno, en distintas comunidades, trabajando en el norte de Guatemala con gente que tiene una riqueza maya, una tradición extraordinaria, que tiene un simbolismo cardinal, y que muchas veces está negada o tapada por esta visión tecnocrática del conocimiento. Yo recuerdo haber estado, es muy interesante, una anécdota que tengo, de estar como evaluador de un proyecto de la Unión Europea en América Latina sobre intermunicipalidades. Fueron 4 años trabajando en ese proyecto como evaluador, en donde había 5 países de América Latina involucrados, 14 municipios de distintas regiones, y en Guatemala estaba en San Antonio Huixta, teníamos que trabajar en esa zona. Y allí, miren, allí se produjo un momento de gran tensión entre quienes tenían la responsabilidad de llenar las planillas presupuestales del proyecto, que era, en ese momento era una técnica italiana que representaba los fondos de la Unión Europea, y la forma de rendición de cuentas que tenían las comunidades en donde estábamos. Y imaginen la distancia entre el marco lógico presupuestal de la Unión Europea contra las lógicas culturales de administración de los presupuestos en un municipio de América Latina. Y lo peor es que no había capacidad de escucha. No había capacidad de escucha. Y hubo un momento de crisis en donde la italiana exigía ciertas
compromisos de información y seguimiento administrativo que era imposible para los responsables del proyecto a nivel local de América Latina seguir, porque no tenían condiciones. Y en ese momento yo dije, bueno, yo soy evaluador, pero acá voy a tener que ser mediador e informarle a mi amiga, la tecnócrata italiana, e informarle a mi amigo, el político, el alcalde latinoamericano, de qué manera podemos entramar las dos culturas para que pueda finalmente florecer el proyecto. Y así fue, se pudo entender, se pudo escuchar y se pudo comprender la lógica del otro, conocer de qué viene la exigencia del otro. Entonces, cuando hablamos de transdisciplinariedad, cuando hablamos de diálogo de saberes, no es solamente, y el centro seguramente bien lo sabe, no es solamente una visión romántica de ningún tipo. Hay cuestiones muy estratégicas y muy importantes puestas en juego que nos van a permitir utilizar todas las herramientas disponibles para continuar con nuestros procesos. Porque lo peor sería negar la importancia del otro en este camino que es necesariamente compartido. El planeta lo tenemos todos o no lo tiene nadie finalmente. Y allí es donde la transdisciplinaridad como estrategia funciona y funciona muy bien. Es la única manera de que funcione, de hecho. Pero esto que puede ser muy teórico, el artículo 14 de la declaración, de la Carta de Transdisciplinaridad, que dice entre disciplinas, a través de disciplinas y más allá de disciplinas, también yo creo que en el campo universitario, que es donde se encuentra el centro, debería haber una formación, un desarrollo, una potenciación de la actitud transdisciplinaria. O sea, generar las condiciones subjetivas para que los investigadores, los docentes, los estudiantes, los profesionistas, desarrollen esa actitud. Esa actitud es la que nos puede salvar. Es decir, es la que nos puede entender los beneficios del diálogo y las dificultades del diálogo. Y el diálogo es con aquellos con los que no me entiendo, porque si no es demasiado sencillo. Creo que tenemos que visualizar en nosotros mismos cuáles son nuestros núcleos de discriminación, de xenofobia, de racismo, de dominación de género, de lo que fuera, para poder avanzar con nuestras limitaciones hacia la riqueza del encuentro con el otro. Y eso es algo que las universidades difícilmente fomentan. No hay talleres de diálogo de saberes. El centro es una excepción. Es una excepción. No, ese es uno de los desafíos que la educación superior en América Latina tiene. Por eso, esta otra idea fuerza del centro que dice inspiración para las universidades latinoamericanas, esa idea fuerza se va a encontrar necesariamente con muros, con muchos muros, con muchas dificultades, con mucha resistencia al cambio. No están pensadas las universidades latinoamericanas para la transdisciplinaridad. Están pensadas para la fragmentación, están pensadas para la compartimentación, están pensadas para las parcelas de saber-poder, ¿no? Como decía Michel Foucault, que está muy bien, el saber es poder, pero podemos jugar con el saber a favor de las buenas causas y no a favor de los corporativismos. Entonces, allí hay algo que todavía hoy las universidades
tienen como una deuda. Son, diría, también cada vez más conscientes de que esta deuda está, y cada vez más conscientes de que las reformas universitarias tienen que procesarse, a pesar de las arquitecturas que colocan una facultad disciplinaria aquí y otra allá, y jamás trabajan por departamentos en el sentido más integrado. No hay una... Lo mismo pasa en el campo de las políticas, no hay ministerios de pobreza, no hay facultad de medio ambiente, hay centros de medio ambiente que se nutren de ingenieros, sociólogos, biólogos, en fin, pero en general son centros de investigación los que trabajan desde la perspectiva de asuntos complejos que, como los asuntos complejos como el norte hacia el que tenemos que partir. Sí, está bien lo que dice Jesús a Alejandro. Más loable aún es que la Universidad Veracruzana impulse este tipo de cosas, por supuesto, y eso lo hace una práctica a distinguir. Incluso, yo diría, le recomendaría a Enrique, ahora, la semana próxima, desde la UNESCO estamos lanzando un curso virtual 100% en línea, que además es gratis, ya les paso la noticia, por favor, aprovechenlo. Son 4 semanas sobre desigualdades y juventudes en América Latina y Caribe. Y allí van a ver una cartografía. Se va a promover una cartografía entre todos los participantes, que seguramente serán, bueno, al día de hoy ya hay 1000 inscriptos y creciendo, pero se va a generar una cartografía para identificar buenas prácticas en contra de las desigualdades y por un desarrollo sostenible en América Latina y Caribe. Yo creo que el centro debería estar allí, subir la práctica del centro a esa cartografía para que todo el mundo sepa que el sur también existe, ¿no? Como decía Mario Benedetti. Después le paso el enlace, porque verdaderamente vale la pena que ustedes se encuentren allí y vean también que puedan generarse puentes de diálogo y de conocimiento y aprendizaje cruzado, con otras tantas experiencias institucionales, creativas, etc. Entonces, la transdisciplinaridad como segunda estación de este diálogo que quiero mantener con ustedes, como uno de los grandes desafíos, porque ya no es que estemos comprendiendo la complejidad, tenemos que transformarla, tenemos que aprovecharla, y eso solo se hace con una perspectiva transdisciplinar, que no reniega de los saberes científicos, pero que aprovecha y mucho los saberes populares, y eso también es un tema de alto desafío. Yo no quiero pisarme a mí mismo cuando separo los saberes populares de los saberes científicos. No quiero que esto siga sucediendo. Quiero que promover una democracia cognitiva, quiero promover que la ciudadanía tenga una inteligencia científica, que la gente común y corriente tenga un espíritu científico, tenga curiosidad, no se crea todo lo que le dicen, tenga una formulación más, más enriquecida de su propia percepción, en donde el sentido común pueda ser también puesto en cuestión para avanzar y para poder fortalecer la ciudadanía, la responsabilidad colectiva, los asuntos públicos como forma, como gran demos, como gran casa en donde todos habitamos. Y allí quiero pasar a esta otra estación, no sé cuánto me queda, pero a esta otra estación que quiero
rescatar, que es un poco lo que presentaba Enrique acerca de la incidencia del conocimiento en las políticas. Diálogo de saberes, yo creo que es una expresión casi muy estratégica, muy estratégica. Tiene que ver con lógicas distintas, tiene que ver con lenguajes distintos, tiene que ver con expectativas distintas y muchas veces contradictorias entre sí. De hecho, una famosa, ya fallecida no hace tanto tampoco, Carol Weiss, una famosa profesora de Harvard, que desde los años 70 de la Facultad de Educación de Harvard, desde los años 70 estuvo trabajando fuertemente en cómo favorecer que el conocimiento científico iluminara las políticas públicas, de cómo, bajo la hipótesis de que las políticas públicas informadas por un conocimiento científico de evidencia y con hallazgos, era una mejor política pública. Y Carol Weiss, a lo largo de 50 años de trabajo en esto, fue paulatinamente ajustando sus expectativas con respecto a lo que podía ser la investigación para las políticas. Y dijo, al principio ella decía, vamos a incidir en las políticas públicas. Desde la investigación tenemos que modelar las políticas públicas para que tomen en cuenta la riqueza de conocimiento que tenemos a disposición. Y para que, si vamos a hablar de la malaria, sepamos de qué estamos hablando. Si vamos a hacer una política pública de prevención sanitaria, sepamos de qué estamos hablando. Bueno, lamentablemente esto no ha sucedido en general. Y la propia Carol Weiss, después de incidir, dijo, bueno, no podemos incidir, porque la lógica política siempre va a ser la última que defina las cosas. Pero vamos a informar, ¿sí? Eso es algo más al alcance de la mano. Entonces vamos a tener una estrategia de información, de conocimiento científico a favor de las políticas que nos obligue, nos lleve a generar dispositivos de diálogo con el actor político. Y tampoco le funcionaba. Y en general tampoco funciona, salvo excepciones, salvo estrategias. No es una receta frecuente. Y al final, y eso no está mal, se dijo a sí misma, bueno, está bien, no he logrado incidir, la información que he dado no siempre es tomada en cuenta, pero lo que puedo hacer, lo que podemos hacer desde el sistema de investigación es iluminar la época. Es iluminar la época. Es generar un entorno en donde el conocimiento científico sea un conocimiento respetado, sea un conocimiento socialmente dignificado. Hoy la pandemia nos está verdaderamente colocando un desafío enorme en este sentido. Y bueno, y efectivamente tenemos que de alguna forma, no solamente hacer desarrollos muy especializados y muy técnicos al final, en cuanto a esta pandemia, en su componente sanitario, no hablemos del social o económico, o cotidiano, o afectivo, o de proyecto. Pero también tenemos que saber que si podemos estimular a la ciudadanía a que le tenga menos miedo a la ciencia y que la vea como compañera de ruta, y que la ciencia no se crea soberbia y vea como compañeros de ruta aquellos saberes que están tan arraigados y que muchas veces tienen respuestas que no siempre se conocen, bueno, allí tendremos un diálogo de saberes muy fértil. Pero
también para eso nos tenemos que entrenar. Y aquí el gran desafío que tiene el centro, creo, es el de estimular el músculo para que tengamos una especialización, si se quiere, segunda a nuestra formación básica, que sea la de integradores, la de constructores de puentes, la de articuladores, la de, digamos, políglotas de las lógicas, y que podamos ser nosotros mismos, tender los puentes, entender la diferencia de las lógicas, no irnos cuando está todo por decirse, y fortalecer ese espíritu más integrado, más de recreación permanente de nuestro perfil. Y eso es, yo creo, fundamento de que luego surjan aplicaciones muy diversas que el centro, y con esto termino, Enrique, que el centro también lo tiene presente, como es la economía solidaria, como es la participación activa en la toma de decisiones, como es la ecología organizacional y comunitaria, como es la sustentabilidad humana. Estas salidas, estas aplicaciones, estas derivaciones de lo que, del concepto del centro de ecodiálogo, son de una integralidad y una diversificación, una diversidad integral muy rica, muy rica. Y eso, precisamente, y esto me parece que debería ser el mensaje final, hace 15 años que el centro existe. Y hace 5 años que las Naciones Unidas suscribieron la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Se plantearon el gran desafío de llegar a 2030 con una hoja de ruta que pretende terminar con la pobreza, pretende generar agua limpia y saneamiento, pretende superar las desigualdades entre países y dentro de los países, pretende la equidad de género, pretende un bienestar en la vida, pretende alianzas, pretende 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pero a diferencia del plan anterior de Naciones Unidas, esta Agenda 2030 lo que tiene es lo que el Centro Ecodiálogo ofrece: una visión integral, una visión no fragmentada, una visión en donde dialogan 17 objetivos que muchas veces no siempre necesariamente van a estar alineados entre sí, pero en donde, si no hay una educación de calidad, no vamos a tener salud y bienestar, ni vamos a tener un desarrollo sostenible, ni vamos a tener alianzas posibles. Entonces, por suerte, el Sistema de Naciones Unidas en 2015 suscribió algo que es una hoja de ruta estratégica de difícil gestión, porque esta hoja de ruta se ofrece a sociedades en donde el conocimiento está fragmentado, en donde las universidades están compartimentadas, en donde las brechas entre saber científico, saber popular y saber estético y artístico son cada vez más grandes, y en donde hace falta un relanzamiento de un espíritu transdisciplinario, ecológico, integrado y tolerante, porque en verdad nada de esto va a ser de fácil resolución y de rápida solución. Entonces, estos 15 años del centro, como primer paso, es extraordinario. Y ojalá que hagan falta menos años, pero creo que si es por las necesidades que el mundo tiene del centro de ecodiálogo, va a tener larga vida. Así que felicidades, Enrique, equipo, gente de la Veracruzana,
todavía queda mucho por decir, pero es un buen comienzo. Muchas gracias, Vargas, querido. Gracias, gracias, Luis. Pues difícil expresar en palabras. Si estuvieras acá, me levantaría y te daría un abrazo. Solemos estar en nuestra palapa querida, donde hemos tenido diálogos de hasta 40, 50 personas sentados siempre en círculos en el piso, en nuestra palapa de madera. Y pues vaya, es increíble la polifonía de sentires que nos has reflejado como un espejo maravilloso desde el sur. La contextualización social, planetaria y sobre todo universitaria que has hecho. Ecodiálogo es un punto de encuentro donde llegan desde personas de la escuelita zapatista, personas como Gustavo Esteva con la Unitierra, personas que le han dicho a la sociedad, otros mundos son posibles y tenemos que refundar desde la raíz. Pero también es un espacio a donde llegan autoridades gubernamentales, empresarios, ¿verdad? Donde llegan científicos, es decir, es este punto de encuentro en donde cada quien viene con sus expectativas y obviamente para nosotros el compromiso primario viene desde el compromiso con la tierra y el compromiso con los de abajo, ¿verdad? Pero eso no implica excluir la necesidad de dialogar y de abrir nuestros brazos para articularnos en esta realidad que tenemos, para transformarla, porque si no nos quedamos únicamente como decía Galeano, en la vista de la utopía, del horizonte, que es lo más importante, pero que tiene que ser actualizado en el aquí y no, sino como decía Silvio Rodríguez, entre el hermano que mira abajo y el hermano que mira allá y te quedas. Maravillosa canción, maravillosa canción. Los exacto. Tres hermanos con sus miradas. Exacto. Entonces, ese es el sentido y que lo has captado muy bien de Ecodiálogo, la increíble filo de la navaja y que creo que creo que nos sentimos profundamente identificados contigo porque no nada más estamos en el ámbito de la teorización, que es esencial, no nada más, sino que también estamos en el ámbito de las políticas públicas y de la comunidad y de las problemáticas concretas de los recursos. Y al medio, sobre todo, generando esas, diría Bateson, esas superficies, ¿no? Entre la criatura y el pleroma de interacción, de contacto. Así es que en este diálogo, pues, tomando como hermosa semilla provocativa tu conversación, abrimos para que tengamos no preguntas, sino conversaciones, intercambios de sentipensares entre nuestra comunidad que estamos aquí. Así es que abrimos nuestro diálogo. Adelante, compañeras, compañeros, nos escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Uciel Maldonado, de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana. Se me hizo muy interesante todo lo que el compañero Luis Carrizo ha mencionado, pero al mismo tiempo el discurso pues lleva su gran peso de dificultad, ¿no? Debido a que, como él decía, ya en la práctica es más complejo el asunto, ¿sí? Nos miramos como universitarios aquí en este grupo que estamos ahora y reflexionaba yo en sentido de que también, así lo pienso, ¿no? Nos conformamos también como un grupo también elitista dentro de la propia universidad. Aun cuando se han hecho cosas a favor del diálogo, ¿no?
transdisciplina, etcétera, pero seguimos dentro de la propia universidad y en espacios cómodos en los que nos solemos mover y si realmente, y lo digo también porque he tenido experiencias comunitarias con algunos alumnos y me decían, es que maestro, nosotros no les vamos a enseñar nada a la comunidad, yo estoy aprendiendo de lo que ellos saben, cómo cultivar la tierra, cómo sembrar una planta, en qué tiempo hacerlo, etcétera. Yo no voy a ir a decirles nada. De eso me he estado dando cuenta. Entonces, tenemos que ir quitando también la idea de que la universidad va a proveer de información, ¿no? De algo que decía también Luis ahí, hay que ir sin la capa o sin el traje del médico, del pedagogo, del sociólogo, etcétera, sino con esa humildad y sencillez de que vamos a compartir saberes, ambas, y eso es lo importante. Ahora, lo complejo y lo que yo estaba pensando, digo, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo realmente incidir en esta importancia de la transdisciplina, del diálogo con los otros? Y como mi referente es la educación como pedagogo, ¿no? Formal en la escuela, decía yo, bueno, es que debería existir en la propia universidad y en cada uno del nivel educativo un centro de codiálogo, donde se discutan estos temas, porque un niño, si le llevas este tipo de experiencias a la escuela, pues sin lugar a dudas podríamos aprender muchísimo de un niño en la primaria. Y es ahí creo que donde también deberíamos incidir mucho, en la niñez y acompañado de toda esta formación universitaria. Para eso tendríamos que hacer alianzas con la Secretaría de Educación, al menos en Veracruz, ¿verdad? Para poder promover los centros de codiálogo en las escuelas, que es fundamental. Si desde niños nosotros empezamos a ir a incidir, eso sin necesidad en un futuro va a venir a dar frutos importantes a la sociedad. Sí. Sería mi participación y felicitarlo, me gustó mucho, mucho su plática, mucho, siempre me enriquezco de todo lo que he podido escuchar de estos compartimentos que hemos tenido en estos 3 días. Gracias. Gracias, Uciel, al contrario, gracias por su importante participación. No sé, Enrique, tú moderas. Sí, si gustan dos personas más compartir, sería muy hermoso que pudiéramos escuchar otras voces para seguir con el diálogo. Sí, buen día, ¿se escuchaba bien? Sí. De pronto creo que la conexión no es... Sí. Si apagas el video, creo que se escuchará Cierra mejor. Creo que se perdió la comunicación. Bueno, en lo que la recupera, si gusta alguien más. Doctor Enrique, yo quiero puntualizar, bueno, dice ahí Jesús Alejandro porque es mi hijo, pues, pero bueno, soy yo. Hilda. ¿Te presentas, por favor? Sí, Hilda, yo he acudido a hacer yoga a ecodiálogos y a partir de allí tuve contacto con usted, doctor Enrique, le sigo en el WhatsApp y quiero pues agradecer, reconocer que mi conciencia ecológica pues ha crecido. Es invaluable su labor y bueno, creo que una comunidad debería de tener más miembros porque es trascendente lo que ha sembrado y bueno, pues
como una planta que se siembra, crece poco a poco y hay que esperar. Sin embargo, pues entiendo que ha de haber muchos otros lugares donde hay centros que también se están generando semillas, que están creciendo, y suele pasar que lo que pasa en un lugar está dándose, está latiendo en otros, y que esto habla pues de un cambio a favor que ya requiere el planeta, y ese entender el lenguaje que la propia naturaleza tiene para hacernos entender cosas cuando nos olvidamos de lo esencial, que lo esencial es invisible, ¿no? Y hacer visible tantas cosas que ustedes han puesto en la mesa, pues repercute en esa intuición que nos dice, es por ahí, ¿no? Es por aquí. Entonces, en ese sentido, qué bueno que ustedes lo hacen, qué bueno que ustedes lo abanderan, y pues nosotros seguiremos. No soy parte de la cuestión académica de la universidad, me acerqué a Ecodiálogos pues, porque así es esto, así opera. Cada quien llega cuando le llega. Gracias. Wow, Bueno, qué qué regalo, bueno, Hilda. totalmente. Parte de los círculos de salud, de lo que estás hablando, Luis. Shu, si gustas, si tienes ya tu voz, y me pareció que Jorge Ricaño, no sé si también pensabas participar. Adelante, Shu o Jorge. No, Enrique, quería comentar algo, pero prefiero omitir mi participación. Gracias. Ok. Sí, gracias. Shu o alguien más. Si quieres, yo puedo colocar alguna idea. Adelante, adelante, Luis, adelante. No, porque le agradezco a Hilda y a Uciel. Lo de Hilda me parece absolutamente destacable y es casi una respuesta a lo que decía Uciel. Es casi como decir, acá estamos porque esta universidad es abierta y venimos a aprender, pero también colocamos nuestra... No soy académica, pero estoy acá. Eso es maravilloso. Eso es diálogo de saberes. Pero en cuanto a lo que decía Uciel, que también quiero rescatar, me pareció muy interesante lo que le contó su estudiante o su colega. ¿Qué le vamos a enseñar nosotros a ellos, no? Y yo quisiera hacer un elogio a la formación académica, en el mejor sentido. No al academicismo, sino a la universidad como casa de estudios. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir, reconocer los saberes que tienen las comunidades de sus propias vidas cotidianas, de sus propios proyectos o de desarrollo, el reconocer eso no impide reconocer lo que uno puede también saber que es distinto. Ahí es donde tenemos que a ese nivel, a esa plataforma tenemos que subirnos, en donde reconocer al otro no significa anularme a mí, ni reconocerme a mí significa anular al otro. Eso es muy importante, porque si no, nuestra responsabilidad queda diluida. Y hay mucho para hacer de nuestro lado. En los años 70, en la plena dictadura del Cono Sur, teníamos un maestro, un psicodramatista, un psicoanalista, un dramaturgo argentino, Eduardo Pavlovsky, que probablemente alguno de ustedes lo haya conocido, un tipo extraordinario, una referencia ética y estética admirable.
Y en una de las publicaciones alternativas que solíamos generar en esa época, él escribió un artículo cuyo título no olvido y que utilizo frecuentemente. Y él se preguntaba, en plena dictadura, ¿qué hacemos con lo que sabemos? Ah, hermano, ¿qué hacemos con lo que sabemos? ¿Cuál es la responsabilidad de nuestro situación, de nuestro ser en el mundo como investigadores, como científicos, como académicos, como educadores, como lo que fuera, que tenga un plus extra a la vida cotidiana y de la gente común que decía Gramsci? Y el saber qué hacer con lo que sabemos es una pregunta ética. Entonces, yo me resistiría a que un colega o un estudiante me diga a mí como colega o profesor, mire, profe, yo no sé qué le puedo ofrecer a esta gente, ellos saben lo que están haciendo. Hermano, tú puedes ofrecerle muchas cosas porque por tu propia situación, privilegiada en el sentido de que estás en una universidad, estás en un centro de estudios, estás en una red académica, vas a poder identificar qué conocimiento nuevo le puede venir bien a esa gente. Esa gente sabe lo que hace, pero quizás no está alerta a los efectos de la globalización económica o a los efectos de la industrialización de cómo se maneja el mercado de granos, por ejemplo, por decir algo, o cómo funcionan mejor las cooperativas de producción. Y eso hay que hacer un esfuerzo para rascar, digamos, la realidad, para saber qué precisa nuestro mundo que yo pueda investigar para aportárselo. Porque muchas veces, bueno, la propia gente no tiene por qué saber las resonancias de Wall Street. No tiene por qué. Pero nosotros como académicos nos debería importar porque estamos cerca de la información. Podemos pasar la información, pero tenemos que digerirla, o tenemos que traducirla otra vez, ¿no? Pero el punto, insisto, es qué hacemos con lo que sabemos. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, esto se está poniendo buenísimo. Estamos penetrando en las paradojas, en las angustias, en las necesidades, en la ética del conocer. Aprovecho lo que Uciel comentaba para hacer un comercial. Precisamente tenemos nuestros caminos a ecodiálogo como parte de la UME, que es uno de nuestros proyectos estratégicos actuales, que se llama Unidad Modelo de Ecotecnologías para la Ecoalfabetización. Y bueno, en este contexto de pandemia no hemos podido recibir, pero la idea es que tengamos experiencias de 3 horas en donde niños, jóvenes, empresarios, gente que trabaja en oficinas gubernamentales puedan, como decía Luis, tener esta experiencia. Leti inclusive lo retomaba antier, porque hace muchos años trabajamos con los niños en cursos de verano y siempre el asunto ha sido que hay algo que toca el corazón de las personas que pisan el territorio de ecodiálogo, que sienten esta forma en la cual no se privilegia únicamente al cerebro, sino se abren a la experiencia en donde la naturaleza viva con sus fuerzas está como el elemento presente, en donde la solidaridad y la reflexividad de que nuestras necesidades no tienen que implicar la destrucción y el arrasamiento del otro y del mundo. Y muchos otros niveles mucho más sutiles, como que la planta de ecodiálogo, o sea, es una espiral que sale del centro de la palapa y que está diseñado con las cosmovisiones originarias del Gran Anáhuac, en una espiral áurea que genera armonías, que genera unas resonancias en donde todos los edificios están sobre esta espiral, en donde la diversidad de árboles, de plantas, no está dada con un plan, sino que ha sido objeto del amor y del cuidado de nuestras
personas que van trayendo las plantitas y de una, como decíamos el miércoles, de un lugar donde solamente habían 2 especies producto de la Revolución Verde, que es el pasto estrella y el huizache. Ahora hay cientos de especies, animales, víboras, pájaros, en una reterritorialización en sanación. Y esa es la experiencia que Hilda, por ejemplo, nos compartía. Y bueno, pues entonces seguimos con el diálogo, si convocamos a que otras personas puedan participar. Me gustaría comentar algo. Sí, es fundamental lo que Luis acaba de mencionar, y ahorita con esta cuestión de qué hacemos con lo que sabemos, me recuerda muy bien y siempre son puntos de ejemplo y de referencia los murales, estos que Codiálogo también ha promovido en otros espacios comunitarios y que reflejan la historia del lugar, del barrio o de la colonia. Y eso precisamente hace identificar a la persona o verse identificado con una historia que ya no es vigente, pero que la reflexión nos llevaría a por qué ya no es igual como antes era una realidad, la sana convivencia, la limpieza de los ríos, de los arroyos. Entonces, es allí cuando también se les ha comentado la importancia que tiene el rescate de esas tradiciones, de esas formas de cultivar tal vez sus plantas, de esas formas de organización de la comunidad, pero ya de una manera sistemática, porque pues sabemos que el conocimiento se va transmitiendo de generación en generación de manera oral. Y sistematizarlo en un documento pues permite precisamente que la historia quede plasmada ahí sobre el lugar, el pueblo. Y entonces esa es la importancia que creo debería de existir mediante el diálogo con las comunidades. Entonces, la fortaleza de ambas partes, ¿no? Del profesionista con las personas de la comunidad, pues tendría que venir a fortalecer esos vínculos. Yendo un poco a lo que decía Luis sobre la transdisciplina, que no solamente son la serie de elementos que hay alrededor de la disciplina, sino lo que hay más allá. Entonces, cómo la concepción del mundo, la concepción del hombre, la concepción del ser humano, del ser vivo que está allí. Y ya entonces se habla de otro tipo de profundidad y una cosmovisión tal vez distinta, seguramente, a la que uno tiene como universitario, ¿no? Entonces, esas riquezas, esos diferentes mundos, ¿no? Que podemos nosotros conocer a través de esta interrelación que podamos establecer con la comunidad. Gracias. Gracias, Uciel. Adelante, otras personas que deseen darnos su palabra. Yo quisiera tomar la palabra, no sé si pueda, por ahí levanté mi manita porque no sirve mi cámara. Bueno, Isela. Sí, soy Isela. Adelante, Isela. Guerrero. Adelante, miren, yo soy Isela Guerrero de la UAM Iztapalapa, yo trabajo para la universidad, fui invitada por una amiga que está dentro de Codiálogos, a quien agradezco y agradezco mucho también a ustedes todo el trabajo que están haciendo. Y sí quisiera retomar lo que mencionaba el doctor Luis Carrizo, el doctor Carrizo, sobre la importancia de las universidades. Realmente las universidades tienen un propósito esencial, fueron creadas para resolver las problemáticas de la sociedad, ¿no? Y para eso se forman los profesionistas, pero sí hay una confusión que siempre ha existido en cuanto al conocimiento y cómo aplicar los conocimientos. Y creo que ese es un reto completamente enorme que hoy día nos enfrentamos todos los que trabajamos dentro de una universidad y más los que estamos en las universidades públicas. Y bueno, aquí yo quisiera mencionar dos cosas que me parecen fundamentales y quisiera retomar a dos académicos, a Francisco Piñón Gaitán y a Enrique Dussel, que ambos plantean la necesidad
de recuperar la ética y las filosofías comunitarias. Y con esto, a lo que ellos van es que hay que retomar toda esta conocimiento de las culturas ancestrales, debido a que su cosmovisión precisamente radica en lo que acaba de mencionar, se acaba de mencionar, de la transdisciplinariedad. Entonces creo que es muy importante que nosotros, quienes estamos en las universidades, bueno, yo soy periodista, hago periodismo científico y periodismo cultural, realmente aterricemos nuestros objetivos retomando esta idea, porque en realidad, dicen estos académicos, y yo estoy completamente de acuerdo, son las culturas ancestrales y los pueblos originarios quienes han mantenido la vida en esta tierra, porque, claro, la ciencia es algo que ha venido a desarrollar el mundo en muchas disciplinas, la medicina, las ciencias humanas también, pero creo que de pronto, ¿para qué sirven? Es donde tendríamos que analizar y reflexionar un poco más. Y bueno, otra de las cuestiones importantes que creo y que estoy en completo acuerdo es que habría que, cuando se pregunta cómo hacerle, pues precisamente habría que tratar de que, no sé por qué mecanismos, creo que el trabajo que hacen las universidades es fundamental y mediante ellas creo que se puede llegar a lo que se tendría, ¿no? Que todo este conocimiento que se genera, por ejemplo, en ecodiálogos, que el conocimiento que se genera en todas las universidades, esté planteado y dirigido de alguna manera a la población, a servir a la población. Y que en todo caso, como bien lo menciona Piñón Gaitán, el doctor Gaitán, habría que replantear cómo hacer una ética que toque la economía, pero que también toque la política. Y estos dos rubros creo que serían muy importantes porque sabemos que si hay una persona sensible, con ética dentro de la política y en la economía, los cambios y las propuestas alternativas que ahora son lo que yo considero tendríamos que estar impulsando desde las universidades y desde las casas y desde nuestros centros laborales, sea cual fuere, tendrían que ir dirigidos hacia eso, hacer un planteamiento de nuevas formas que nos permitan precisamente comprobar que un mundo diferente es posible. Bueno, hasta ahí mi participación. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, Isela. Muchas gracias por tu palabra. Tenemos la palabra a Zulma, a Leti, y no sé si también Isabel pidió la palabra, pero Zulma y Leti empezamos, y luego si gustas, Isabel, adelante. Gracias, Enrique. No estoy teniendo hoy buena señal, entonces mejor apagué el video. Luis, mucho gusto en conocerte. Yo colaboro en el Centro Ecodiálogo y ha sido muy, muy rico escucharte. Quisiera pedirte si podrías abordar un poquito más sobre esta dimensión, digamos, de la dimensión también de la formación desde pues una perspectiva transdisciplinaria. Como sabes, ofrecemos una maestría profesional, ¿no? Y eso pues implica también una constante reinvención, información y revisión también de nuestras propias prácticas, ¿no? Coincido mucho en que pues nuestra orientación es hacia buscar formas, ¿verdad?, de construcción de justicia epistémica,
Pero pues bueno, esto pasa por una serie de, digamos, de estrategias, de habilidades también formativas que exigen, ¿no? ¿Qué significa, sería un poco, qué significa ser docente con perspectiva transdisciplinaria ante estos desafíos también que enfrentamos en estos tiempos? Gracias. Gracias, Zulma. Muchas gracias por tu participación. Leti, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, Isela, si puedes apagar tu micrófono, por favor, para que no se meta el ruido, te agradeceríamos. Adelante, Leti. Gracias. Me da mucho gusto estar en esta reunión. Es un privilegio pertenecer al Centro Ecodiálogo y escuchar las palabras del maestro Carrizo y de nuestros colegas que están participando en este diálogo tan hermoso, tan profundo. Y yo simplemente quisiera dar mi palabra respecto, en un principio, por un lado, al trabajo con los niños. Yo trabajo en un proyecto con colegas del centro, la maestra Cristina Paradowska, en comunidades de los alrededores de Jalapa, de la periferia, que pertenecen a un archipiélago de bosques y selvas de Jalapa, así se llama, que es un área natural protegida decretada en 2015 por el gobierno del estado y por el gobierno federal. En estas comunidades donde trabajamos, hemos hecho mucho trabajo con las escuelas primarias, con los niños, recuperando muchas de las experiencias que el primer día compartimos el maestro Enrique y yo, con Eduardo también, de lo que hicimos los primeros años en Ecodiálogo. Esto lo hemos ido canalizando en estos lugares para la concientización de los niños que habitan estas zonas y para que aprendan a cuidar su patrimonio biocultural y su patrimonio ecológico que nos rodea. Esta es una zona de bosque de niebla muy diversa y también hay una zona de selva muy cercana a la ciudad de Jalapa. Y con los colegas de la red de custodios del archipiélago también hemos hecho muchos talleres. Ahí hay muchos académicos con visiones transdisciplinarias trabajando para el cuidado de estas zonas, no nada más de estas zonas, sino también de las demás zonas de biodiversidad ecológica que rodean a Jalapa y en general al estado de Veracruz. Ahí hay gente trabajando también con visiones transdisciplinarias, el cuidado del agua, las políticas del agua, la organización de las comunidades indígenas, de vecinos en cuidado contra las presas, por ejemplo. Hay muchas actividades que hemos estado desarrollando en otros colectivos y esto pues forma parte de lo que se sembró hace 15 años por parte de nuestro centro. Entonces, me parecía muy importante compartirlo en este foro tan abierto y tan público y tan importante. Y por otro lado, el otro tema es el papel de la conciencia somática. Yo de origen soy bailarina, coreógrafa, y llegué a fundar el centro con el maestro Vargas, con la maestra Cristina Núñez, con otros colegas, en donde más allá de desaprender de nuestras disciplinas, lo que tratábamos era justo eso, colaborar desde nuestra formación a un ámbito más amplio. Y así fue como encontré la educación somática, el papel de la conciencia del cuerpo, de las sensaciones en las que vivimos, de las emociones con las que nos movemos, es central para este nuevo diálogo de saberes, para esta apertura hacia un conocimiento y hacia una educación que sea realmente pertinente para la complejidad de la
problemática que estamos viviendo a nivel local y a nivel global con la crisis ecológica y con la crisis del ser humano. Entonces, para mí es central poder compartir y poder abrevar de este conocimiento desde un punto de vista, sí, científico, porque viene también de la ciencia, de muchos autores como Moshe Feldenkrais, como Maturana, como los psicólogos alumnos de Reich, Lowen, etcétera. Entonces, con todos estos trabajos hemos compartido tanto en la maestría, tanto en experiencias educativas para estudiantes de todas las licenciaturas en Jalapa, experiencias somáticas que les conecten con la profundidad de su ser y con la profundidad del entorno ecológico que nos rodea. Para esto también ha sido muy importante el papel de las ritualidades. Aquí está nuevamente por ahí acompañándonos la compañera Laurita Montoya, quien durante muchos años nos ha compartido ritualidades de danzas de origen tolteca, mexicanas, con las cuales también esta conciencia de pertenencia al cosmos se amplía y realmente se vive. No solo se reflexiona desde la episteme, sino se vive desde la experiencia. El conocimiento tácito, el conocimiento experiencial, forman parte de todo este bagaje que hemos ido construyendo junto con el doctor Enrique y con muchos otros colegas en el centro, ya para compartir con muchas comunidades y con estudiantes. Entonces, pues a mí me parecía muy importante poder compartir esta experiencia nuestra del centro que hemos seguido trabajando a lo largo de los años y pues que también es como una pequeña semilla que estamos sembrando en muchos estudiantes, en algunos niños y en muchos vecinos de las comunidades de Jalapa y sus alrededores. Muchas gracias, es un honor tenerlo, maestro, y muchas gracias por compartir toda la experiencia que ha tenido, la visión, y muchas gracias a todos los colegas que están en este diálogo virtual. Enhorabuena y felicidades para nosotros por el cumpleaños 15. Sí. Gracias, gracias, Leti. Dos participaciones más para poder regresar un ratito la palabra a Luis, Isabel, y si Laurita Xu también está lista después de Isabel. Adelante, Isabel. Sí, gracias. Pues buenos días. Isabel Castillo, colaboro en el Centro Ecodiálogo. Doctor Luis Carrizo, pues es una alegría escucharlo, verlo. Lo esperábamos en el 2009 y llegó en el 2020. Es una gran alegría que esté aquí celebrando con nosotros los 10 años y los 15 años de este proyecto. Este proyecto que ha pues caminado de la mano, voy a utilizar dos palabras que usted dijo, la transdisciplinariedad y la complejidad. Su trabajo ha sido un referente para la formación en la maestría, en el Centro Ecodiálogo. Uno de los primeros documentos que revisamos es la transdisciplinariedad y la complejidad en el análisis social de la UNESCO. Es un documento que abre, ¿no? Para nosotros ha sido un eje, pues, un referente en ese sentido, pues, le agradezco mucho este escrito que hizo con sus compañeras Mayra Espino y Klein, no recuerdo el nombre. Julie Klein. Julie Klein, ¿no? Con su lista, sí. Y bien, pues compartir muy brevemente, ¿no? Que sí, coincido con usted que la transdisciplinariedad y el diálogo de saberes y la complejidad no es una utopía, no es un asunto de romanticismo. Para nosotros, desde el Centro Ecodiálogo, ha sido como una utopía hacia la esperanza de la vida, a ir sembrando en nuestro trabajo docente, en nuestro trabajo de vinculación y de investigación,
ir sembrando un camino en la propia universidad. La transdisciplinariedad en muchos momentos amenaza y desafía la propia departamentalización de la propia universidad. La amenaza y es un camino constante de lucha institucional en este sentido, ¿no? En eso pues coincidimos, y también en el sentido de que cómo generar proyectos de docencia, investigación y vinculación que no tengan un corte extractivista, que asumamos nuestro lugar como con responsabilidad social hacia la justicia cognitiva también. Entonces, en este sentido, pues ha sido un camino desafiante. Hemos también abrevado mucho de los saberes ancestrales, de los conocimientos y experiencias e historias de vida de las personas y los grupos con los que colaboramos, pues para ponderar un conocimiento in vivo, no un conocimiento in vitro, que es útil y que es importante, pero hay muchos lugares en donde se está trabajando acá. Y entonces, ¿qué es lo que nos define y nos redefine como centro ecodiálogo, como un centro de innovación, como un centro de vanguardia, que pone en el centro pues otros asuntos que son centrales, que en otros procesos pues no son centrales, ¿no? Entonces, desde ese lugar, pues yo agradezco mucho su palabra, su presencia con nosotros, y es un gusto. Gracias. Era una deuda que tenía, y le agradezco los Te la recuerdos. cobramos, hermano. De todas maneras, todavía falta ahí en el mercado del puerto, una churrasqueada. Por ahí iremos. No sé si Laura, Manuela Acevedo también veo que nos está pidiendo breve, por favor, para que ya nos faltan unos minutos. No sé si Manuel o Laura desean dar su palabra. Hola, buen día. Me gustaría participar, no sé si hay alguien. Adelante. Ok. Bueno, primero que nada, buen día a todas y a todos. Quisiera, la verdad, agradecer y felicitar al doctor Luis por las reflexiones que nos comparte. Me presento primero, soy Manuel y soy estudiante de Sociología aquí en la Universidad Veracruzana. Y realmente creo que estas reflexiones nos aportan bastante como a nuestra formación. Al menos a mí me interesa mucho todo este tema de la investigación implicada ¿no? Y todas estas cuestiones de trabajo. Entonces, estas reflexiones que usted plantea, pues claro, ¿no? Que se suman a las que hemos visto y hemos aprendido de establecer esta relación sujeto-sujeto, ¿no? Tratando de ver a los otros no como sumas acumuladas, ¿no? Sino con sujetos con capacidad de diálogo y acción, que en este sentido, como ya bien lo decían, se trata de reconocer que reconocer al otro no significa anularse a uno mismo, ¿no? O reconocerse a sí mismo no implica anular a los demás, ¿no? Como en esta dirección de este diálogo horizontal, ¿no? Entonces, en este sentido, la verdad es que con todas estas cuestiones de todos estos meses que hemos estado encerrados por el confinamiento y la pandemia, ¿no? Y todo lo que ello implica, me ha surgido realmente esta duda de cómo se puede llevar a cabo o cómo sigue esta relación, ¿no? O sea, cómo podemos seguir estableciendo esta relación de sujeto-sujeto aún en contextos de pandemia. No sé si pudiera comentarnos como un poco sobre cómo se le imagina, hacia dónde va encaminado esto, o si es que cambiará como muchos piensan, o definitivamente se mantendrán como estos lazos. No sé si pudiera comentarnos sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Manuel, pues no habiendo más personas por ahora que deseen dar su palabra, ¿alguien más? Si no, para que pasamos la palabra a Luis, son las 11:37, tendríamos unos 10-15 minutitos para que nos comentaras, por favor, Luis. Adelante, Luis, adelante. Claro, bueno, en principio, gracias, Enrique. En principio, bueno, muchas gracias a estos mensajes e intervenciones que son realmente provocativas, conmovedoras. Gilda, Isela, Zulma, Leticia, Isabel, bueno, y Manuel finalmente, con muchas pistas que me hace pensar en pedirles prestadas esas ideas para elaborar algún artículo próximamente, porque verdaderamente son cuestiones de mucho interés.
y tomo algunas perlas de este collar en donde, bueno, no debe ser casualidad que todos estén preocupados, todas estén preocupados por algunas cosas. Y Cela, siendo periodista, realmente allí hay un oficio, una profesión, un quehacer, además periodista científica y cultural, que verdaderamente es crítico, es capital en una sociedad democrática, inclusiva, en donde el lugar de los comunicadores sociales está por un lado tan atacado y por otro lado es tan necesario. Si hay un momento en la historia en donde el periodismo científico y cultural es importante, es hoy, en donde estamos totalmente bombardeados por las redes, por las fake news, por las polarizaciones y las brechas, por las tribus que generan los algoritmos. O sea, hay una necesidad estratégica de los periodistas y de cómo los periodistas pueden llevar la voz de ciertos conocimientos de aquí a allá y de allá para aquí, uniendo los archipiélagos como puentes. Y allí yo creo que hay una labor ética y profesional que muchas veces paga tributo a la amenaza que también significa para los poderes oscuros un periodismo independiente. Eso, América Latina es uno de los continentes con mayor tasa de homicidio de periodistas del mundo, y con realmente con una situación que se escapa de las manos de los gobiernos, y en donde, no sé si ustedes saben, pero discúlpame que lo coloque, Isela, pero el porcentaje de atentados a periodistas en América Latina que son resueltos no alcanza al 10%. No alcanza al 10%. Quizás en los últimos 2 años subió al 12%, pero no pasa de ahí. Entonces, si hay una profesión que hoy está llamada a ocupar un lugar crítico para la justicia epistémica, es el periodismo. Y por eso lo junto, lo que decía Zulma, que me pareció extraordinario, con los desafíos que traía Isela del periodismo. Porque Zulma planteaba, bueno, cómo conjugar desde la educación la formación transdisciplinaria de los profesionistas, de los docentes, en esta búsqueda de la justicia epistémica, y yo diría, bueno, allí pueden jugar muy bien Zulma e Isela, pueden hacer un equipo para ver cómo la comunicación al servicio de la justicia epistémica, comunicación y educación al servicio de la justicia epistémica. Ya me estoy imaginando ese equipo trabajando y realmente puede ser muy, muy potente. Y para digamos, reaccionar a lo que decía Zulma sobre la formación transdisciplinaria. Miren, hace un par de años, 3 años, hicimos un proyecto que en la UNESCO, que fue apasionante, apasionante porque además era un homenaje que yo quería hacerle a mi maestro Edgar Morin, pero que era tan difícil de realizar que nos llevó dos años de reflexión, de discusión, y el asunto era muy sencillo, aparentemente.
¿cómo hacíamos para traducir una obra señera de Edgar Morin, como son los 7 saberes necesarios para la educación del futuro? ¿Cómo traducir eso a una aplicación digital para jóvenes del Politécnico de Panamá? ¡Wow! Teníamos que hacerlo. Yo tenía ganas de hacerlo desde hacía muchos años y nunca habían estado las condiciones. Y de repente aparecieron las condiciones para hacerlo. Y lo que hicimos fue trabajar con los propios chicos. Nosotros teníamos, de memoria, teníamos los 7 saberes de Edgar Morin. La ceguera del conocimiento, el conocimiento pertinente, enseñar la incertidumbre, la ética, bueno, los 7, la condición humana, la comprensión, esos saberes que Edgar dice que sea cual sea el sistema educativo, eso tiene que atravesar los sistemas educativos. Esas visiones, esos saberes tienen que estar presentes en cualquier sistema educativo. Bueno, pero eso lo teníamos de memoria, pero no sabíamos cómo hacer para hacer llegar a los jóvenes de 17, 18 años de un Politécnico de Panamá el mensaje de Edgar, que era a la vez el mensaje de la UNESCO. Y fue como un desafío en donde debimos despojarnos del academicismo más rampante para escuchar a los adolescentes de Panamá y saber qué era lo que teníamos que hacer. Fue algo mágico. Fue algo mágico, porque me reuní acá en Montevideo con unos desarrolladores de aplicaciones digitales, y me reuní, hice equipo con ellos y con un joven guionista, un joven, que le gusta hacer cuentos, ¿no? Le gusta hacer cuentos. Y pasamos reuniones de horas y horas y horas para saber cuál podía ser la forma en que la aplicación digital, el juego, el videojuego, pudiera llegar a los jóvenes de Panamá. Al cabo de meses de trabajo, logramos imaginar una escena, unos personajes, unos diálogos brevísimos. Cada personaje tenía su perfil y estaban reunidos alrededor de un fueguito en la playa, conversando de las cosas que le importaban a ellos. Con ese especie de guión a cuestas, fuimos a Panamá a trabajar en las aulas con los jóvenes y con 4 docentes que elegimos por su actitud transdisciplinaria, justamente. Fue un criterio de selección docente. ¿Qué docentes iban a trabajar con esta aplicación en el aula con los jóvenes? Y elegimos a 4 docentes que hacían gala del menor academicismo. A veces uno creía que era demasiado flojo, pero se metieron a los chicos en el bolsillo. Y los chicos nos fueron orientando acerca de qué decían los personajes, qué situaciones les importaban, cómo encarar lo que le queríamos transmitir. Ellos fueron el grupo piloto co-creador de una aplicación digital de UNESCO sobre la obra de un filósofo francés de 100 años. En esa síntesis, de la que yo me siento absolutamente feliz, fue gracias a que todas las barreras se fueron derribando. Todos los preconceptos se fueron superando. Y encontramos del otro lado gente joven, desprovista de prejuicios, que nos recibían
para enseñarnos por dónde caminar. Eso fue, de verdad, una experiencia increíble. Una anécdota en particular fue que, una anécdota muy graciosa, mientras estábamos elaborando acá en Montevideo el guión, los personajes, con este joven narrador, hubo un concurso de cuentos cortos, de novela negra, de cuentos cortos en el rubro, en el género novela negra, policial. Y yo me presenté, porque a mí me gusta escribir cuentos cortos. Y me presenté, y tampoco dije nada a nadie, no era, simplemente, y cuando aparece el fallo del jurado de cuentos cortos de novela negra, los dos primeros lugares eran él y yo, pero él era primero. mi joven narrador que estaba en el equipo había ganado el premio al cuento corto, y yo había quedado atrás. Y eso me demostró que la mejor elección era haberlo contratado a este narrador que había hecho un cuento extraordinario. Y junto con ellos, y junto con los jóvenes, y junto con los docentes, fuimos puliendo la herramienta, fuimos sacándole el filo a la herramienta. Y hoy, en Panamá, esa aplicación es el taller de ingreso al Politécnico de Panamá. Todo aquel que quiere entrar al Politécnico tiene que hacer ese taller sobre los 7 saberes de Edgar Morin. Y lo que resta, si sigue en electricidad, en metalmecánica, en lo que fuera, en albañilería, en construcción, lo que fuera, lo que siga va a estar pautado por la visión que le da esa enseñanza de valores o de visión, en donde está la transdisciplinaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, la ética puesta al servicio de la intervención, etcétera, etcétera. Y eso lo hicimos no desde arriba, sino que conjugamos esfuerzos. Y nosotros sabíamos que teníamos algo, pero donde la luz que iluminaba eso estaba en otro lado. Y allí fuimos a buscarlo, y ellos fueron verdaderamente los que lideraron durante mucho tiempo el proceso. Entonces, cuando Zulma me habla de formación transdisciplinaria, yo digo, y bueno, es arriesgarse a que los saberes, los liderazgos de los saberes vayan por distintos lados, y no necesariamente en una relación unidireccional. Por eso el aprendizaje basado en proyectos, por eso el arte, por eso la elaboración de obras de teatro, por eso las biografías, por eso el arte en sí es un excelente convocante a la transdisciplinariedad. Y eso también es justicia epistémica. Yo creo que lo que hicimos con esa aplicación digital en Panamá fue justicia epistémica, porque el saber de esos chicos estaba liderando el barco del conocimiento en ese momento. Y ellos lo vivieron así. Fue maravilloso la finalización del proyecto, porque fue de una gratitud entre todos muy hermosa. Y sí, le respondo a Isabel, la transdisciplinaridad es una amenaza al sistema instituido. Por eso, Enrique, el propio centro habla de no quedar presa de las instituciones, como una de las palabras, de los conceptos claves que rescaté en mi tránsito por el video institucional. Y a Manuel, finalmente, le voy a decir, Manuel, te recomiendo que de alguna manera te hagas con el libro Sociología de Edgar Morin.
editado en el 84 uno de cuyos capítulos muestra la experiencia que hizo Edgar con su equipo del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, en una comuna, Closevet, en donde fueron a investigar el impacto de la modernidad en esa comuna tradicional. Y allí Edgar desarrolla, se muda, en principio se muda a Closevet con todo su equipo. No es una investigación de laboratorio, se muda a Closevet y empieza a integrarse a esa cultura local, y allí empieza a diseñar su propio método de sociología clínica, de sociología en el acto, de sociología en vivo, de investigación implicada. Esto que le gusta a Enrique y a otros colegas, que la investigación implicada en los asuntos que estoy investigando y pudiendo discernir a qué distancia tengo que estar de los asuntos que investigo. No puedo estar lejos y no puedo estar embebido en los asuntos. Tengo que encontrar esa distancia en donde pueda vibrar la situación sin enceguecer mi comprensión. Y eso es un trabajo metodológico, teórico, ético, práctico, que yo te recomiendo, Manuel, para que vos mismo puedas responder cómo va a ser la relación entre sujeto y sujeto después de la pandemia. Gracias Luis. Tenemos a Eduardo, que también brevemente, por favor, quiere participar. Hola Luis, soy Eduardo y hola a todas, todos, nada más para expresarte también mi gratitud a ti y a la vida que me permite escucharte en vivo. Soy de aquí del Centro Ecodiálogo y simplemente abrazarte desde aquí, desde el Centro Ecodiálogo, decirte que este lugar donde estoy es la cocina comunitaria. La tengo vista. Exacto. Es la cocina, el lugar donde, como bien dice Isa, en el 2009, en un maravilloso simposio neurálgico en la vida de Ecodiálogo vertebral, quisimos que estuvieras aquí. Ahora estás en esta modalidad virtual, pero yo aspiro que en algún momento vengas a comer a este lugar donde tantas personas, tantas almas hemos alimentadonos aquí de manera comunitaria, en muchas ocasiones con alimentos cultivados por nosotras y nosotros aquí, académicos y estudiantes. Te mando un abrazo desde aquí, junto al abrazo de mis compañeras y compañeros, y pues nos vemos en algún día aquí exactamente. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Gracias, Eduardo, de verdad. Un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias. Pues ya estamos a 3 minutos de cerrar. Nada más quisiera rescatar lo que tú planteas en varios de tus escritos, Luis, el que es la actitud transdisciplinaria. La planteaste como un reto, como un desafío profundo, permanente, de cuidado esencial, como diría nuestro queridísimo Leonardo Boff, de cuidado esencial del alma, del corazón, de las relaciones, de la política, de la ética, del respeto, de la tolerancia, del diálogo. Y la otra cuestión que quisiera rescatar de mi queridísima Leti es esta cuestión que tú planteaste al principio de las cegueras y del ojo y del cuidado desde la experiencia somática, desde esta mirada que, como siempre Leti nos dice, menos es más, estar es estar, desde el silencio, desde bajarle la velocidad. Leti siempre camina lento, siempre
nos llama al silencio, cuando queremos ya estar volando a 1000 kilómetros de altura. Leti nos recuerda el sonido de los grillos, de los pájaros, el sonido de nuestro corazón, el reencantarnos. Y esa es parte, como sabrás, Luis, parte central de nuestra currícula, que es una currícula no formalizada y también formal, que es parte de lo que sientes, vives, haces, tratamos de hacer cuando entramos y estamos y somos parte de la comunidad de Ecodiálogo. Entonces, este sanar, no nada más desde las ideas, no nada más desde la acción hacia afuera, sino desde la conciencia somática, desde el cuidado celular, es parte central de esta sanación. Y bueno, pues de verdad es difícil de expresar, Luis, este sentimiento de agradecimiento profundo hacia las tierras maravillosas del sur. Un abrazo enorme, enorme a todos por allá, a nuestro querido expresidente de Uruguay. Claro, cómo no, cómo no. Por favor. Pero quiero agregar algo, Enrique. Sí, adelante, un minuto, Luis. Un minuto, nada más. Pero sí, rescatando esto que dices de Leticia, este es un libro de una belga, Isabel Stengers, que se llama Otra ciencia es posible. Es un manifiesto por el enlentecimiento de la ciencia. ¿Qué significa? Significa eso, significa un manifiesto para promover la inteligencia pública de las ciencias. Y en eso, como dice Stengers al final del prólogo, bueno, no sabemos qué es lo que vendrá, pero sabemos que está en nuestras manos. Y por eso también brindamos hoy, además de los 15 años, de que el futuro está en nuestras manos. Muchas gracias, Leti, muchas gracias, Enrique. Bueno, muchas gracias, Isa, y a todo el equipo. La verdad, ha sido extraordinario. Gracias, hermano querido. Y bueno, nada más me voy a permitir leer algunas. Dice, estamos aquí quienes recibimos y refinamos en los sentipensares el ser latino, late y despierta el saber intuitivo. Solo hace falta escuchar ese glosario, esos sonidos que convocan al saber, al sentir y al saber hacer el bien por mí, por la comunidad, por el planeta. Les comento algo para mí muy profundo. Tengo una profesión que amo. Pedí permiso en la universidad este semestre porque justo estoy escuchando, conectando, articulando lo que quiero, necesito. Resulta valioso este encuentro. Gracias por tu compartir, Leti. Un fuerte abrazo de Chelo García. Saludos con afecto a la comunidad Ecodiálogo. Felicidades aniversario, José Miguel Valdés. Oscar Prudencio, desde la amada Bolivia, hermano. Felicidades, Ecodiálogo desde Bolivia. Soy parte fundamental para elaborar una propuesta dialógica para reconocer a la medicina tradicional en Bolivia. Enhorabuena, queridos hermanos y hermanas de Ecodiálogo. Federico Colín, de nuevo felicidades. Xiu Luz nos dice, un saludo desde Tlaxcala en el Centro Interdisciplinario sobre el Desarrollo Regional, en donde buscamos tener encuentros dialógicos de nuestros saberes. Desde la conquista asumimos una identidad cuestionable, con la independencia nos separamos, pero nos dejaron tatuados. La búsqueda como personas de nuestra sabiduría étnica, espiritual, libre, esencial, se abre paso. Y así como nos deformamos en un sentido, la construcción del reencuentro, búsquedas, etcétera, es todo un proceso de enriquecimiento mutuo, compartir y escucharnos en hacer y crecer juntos. Dice Leti, ya me dieron ganas de leer ese cuento. Y finalmente Isela dice, agradecida por sus palabras, Luis Carrizo, Enrique Vargas, y con cada uno de los participantes de esta comunidad de diálogo. Cada vez somos más las personas interesadas en la ética comunitaria, en la recuperación de los saberes ancestrales y en los innovadores dirigidos al buen vivir para todos en un mundo distinto. Tlazo Camati, que en náhuatl quiere decir agradecido desde el corazón, Luis.